Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches. Estoy muy contenta de poder estar transmitiendo desde San Luis Potosí, acá en México, para todos ustedes. Mi nombre es Celeste Alba Iris, y soy la guía del Club de Lectura y de Escritura con Celeste. A través del Club de Lectura y Escritura tenemos diferentes actividades, desafíos y también retos que se mantienen durante todo el año. Hoy es un día especial. Hoy estamos conmemorando a la mujer a nivel internacional, y hoy, en este momento, inclusive, seguramente habrá muchísimas actividades en las distintas partes del mundo tratando de subrayar la importancia de los derechos de la mujer, y recordando, por supuesto, esta faena, esta lucha que muchas otras tuvieron que realizar para que nosotros tengamos los derechos, gocemos de muchos privilegios que en otras generaciones no logramos o no se lograron tener. Entonces, precisamente, vamos a tener la visita de una autora a quien yo verdaderamente aprecio con un cariño especial, un afecto especial, y de la cual también he visto que ha mantenido un pie de lucha alrededor de las letras. Mónica Gameros, por ejemplo, es una autora que escribe narrativa, que escribe poesía, que trabaja con nuevos autores y que se dedica, a través de su editorial, de acercar las nuevas voces de la literatura en nuestro país. Caraimón, me da muchísimo gusto que hayamos por fin establecido este contacto y que estemos reunidas aquí en esta fecha especial. ¿Cómo estás, Celeste? Un abrazo y pues a las guerreras en el Día de la Guerrera, no nos vamos a rajar y no tenemos que darnos por vencidas, chicas. Acuérdense que la unión nos hace fuertes, así que rompan el silencio, digan lo que les pasa, no están solas. Oye, Así es. muchas gracias por la invitación y más porque me invitaste a hablar de mi escritora favorita, que es Sor Sí, Juanita. sí. Y fíjate que en estos días, del 8 de marzo al 21, vamos a tener en el Club de Lectura este desafío, y aprovecho para invitar a todas las personas que ahora están viendo la transmisión, quienes deseen sumarse. Es completamente gratuito, es para acercarnos a las voces de las mujeres y acercarnos también a la poesía. Oye, ¿no te parece a veces que de alguna manera mujer, poesía, sabes, coinciden en puntos de marginación, ¿no? Eh, sí, tiene que ver con la tradición bonita del patriarcado en la literatura del siglo XX y para atrás, ¿no? Y Yo para me acuerdo que cuando yo solo era lectora, el primer dicho de los hombres era que las mujeres no sabían escribir porque solo escribían de amor, de sexo y de hijos. Entonces, tuvo que pasar mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, para que se le diera la vuelta a eso. Y creo yo que es una generación de personas que estuvimos muy activos en los 2000, 2010, 2015, algo así, y que habíamos muchas mujeres escribiendo y que no nos importó y nos pusimos a escribir sobre la vida de las mujeres para visibilizarla precisamente y para poder tener un lugar en la literatura con lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Como lo hacía Sor Juanita, por ejemplo. sí, A mí Sor Juana me gusta mucho por eso, porque a pesar de que tiene más de... ¿Cuántos años tiene muerta? Como 300, ¿qué? como 50 y casi tantos. 400.
Que ya digo, Sí, ¿no? en casi en 2 décadas estaremos realmente en los 400 años de Sor Juana y te lo juro, mira, no sé ustedes que ahora están viendo la transmisión, se me pone la piel chinita, de verdad, de saber que una voz aparentemente tan lejana en el tiempo está tan presente y es tan importante inclusive para las nuevas generaciones de escritoras, y no solo las mexicanas, ¿no? Creo que la lectura de Sor Juana es una lectura fundamental para las escritoras a nivel internacional y bueno, si somos mexicanas, por ejemplo, y yo creo que es de rigor, ¿no? A mí lo que me gusta de Sor Juana es que aunque escribe en Mm, sonetos o romances, en redondo. formas muy clásicas de la poesía, y que ahora todas escribimos con verso libre, a mí lo que me gusta es que los temas que toca los hace con mucha maestría, elegancia en el uso de las palabras, en el ritmo, en la métrica, pero habla de cosas muy cotidianas que todavía siguen pasando y diría pues hombres necios, ¿no? Pareciera que ese poema se escribió ayer, ¿sí o no? Entonces, para mí ella es como la superhéroe, justamente por esa cosa de escribir, pues cosas que parecen que están pasando hoy, ahorita, en vez de hace 400 años, ¿no? Cuando ella tuvo la mala suerte de nacer en un mundo donde a las mujeres no se les permitía hacer nada. O sea, nacías y eras carne de cañón para casarte, tener hijos, en el mejor de los casos, ¿no? O ser Una juzgada, segunda, ¿no? Finalmente, en el caso de Sor Juana, que es también como la fase final y que la lleva a la muerte, ¿no? Que estuvo a cargo también de personas que estaban ya en una fase terminal, ¿no? Yo creo que también las mujeres por excelencia somos como las cuidadoras de nuestra prole y más allá, inclusive, ¿no? De la tribu. sí, pero tenemos que derrocar también eso, porque no solamente las mujeres debemos de estar a cargo del cuidado de los hijos, también los hombres tienen que integrarse, así como quieren un 50-50 en las finanzas, Ajá. nosotras queremos un 50-50 en la casa y en la familia, y es muy importante. Si los hombres supieran lo que se pierden al no participar en la crianza de los hijos, de las hijas, se darían de topes, porque son situaciones y son vivencias, experiencias de la vida que sí te transforman, que te cambian, que te maduran, que te hacen ver la vida de otra manera. No sé cómo lo hayas vivido tú, pero para mí tener a mi hija fue como que me regalaron ojos nuevos. Entonces empecé a descubrir de nuevo el mundo y empecé a sentir otra vez la maravilla de la sorpresa ante la vida, ¿no? Y gracias a que fui mamá. Si no lo hubiera sido, yo creo que la verdad ya no estaría aquí con ustedes, ¿no? Porque llevaba una vida muy disipada, decía el papá de mi hija, y pues la verdad sí yo iba recio, ¿no? Duro y recio en el exceso, en las vivencias, o sea, no me importaba nada. Cuando nace mi hija, empezó a tener otra perspectiva de la vida y de verdad me cambió el chip de una manera increíble, ¿no? Se bajó la aceleración, yo era muy acelerada, entonces se bajó la aceleración, me volví más paciente y empecé a darme chance. Ya era lectora voraz, pero me empecé a dar chance en esta recuperación de la vista, gracias a ser mamá y a tener ojos nuevos a través de los hijos y de las hijas. Me empecé a dar a tarea a releer todos los libros de mi biblioteca que conservo, porque he tenido hasta 5,000 libros y ahorita solo tengo 400. Entonces, me puse a leer, releer mis libros y cuando llegó el turno de Sor Juana, que tengo pocos libros de Sor Juana, es de decir, tengo así libritos que voy encontrando y también tengo, me acordé que me acerqué a Sor Juana justo porque Eso te iba a preguntar, que cómo fue tu primer encuentro con la poeta. fíjate qué curioso, ¿no?
que me encontré este libro que se llama Las trampas de la fe, de Octavio Paz, un hombre muy violento con las mujeres, ¿no? Un hombre que se puso muy jarocho, se puso muy violento con Elena Garro y pues cometió todo tipo de violencias con ella, económica, simbólica, de todo tipo emocional, ¿no? Y Sí, por la venganza claro. de la pantalla, pues le tocó el coletazo a la pobre de Elena Paz Garro, ¿no? Otra chica que en paz descanse, pues tuvo que sufrir las consecuencias del desencuentro de su papá y su mamá. Y bueno, me encontré este libro en una banqueta, aquí en Iztapalapa, la Ciudad de México. Entonces yo cuando lo vi, dije, ay, ese libro debe estar muy bueno, ¿no? Porque pues está gigante y es de Octavio Paz y pues el señor no es buen poeta, pero para los ensayos sí la arma, ¿no? Entonces yo dije, va, y le digo al chico, oye, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, 50 pesos. Y yo, wow. Le di los 50 y me traje el libro y me puse a leer de ella y me maravillé con su biografía que está inserta en ese libro, porque pues es una mujer que vivió hace como casi 400 años, pero pareciera que está viviendo ahorita, ¿no? Tuvo mala suerte de vivir en una Nueva España, porque no vivía en, o sea, México no existía, existía la Nueva España, Ujú. y le tocó la mala noticia, la mala suerte de vivir en una Nueva España donde había castas, entonces no te podías casar con alguien de una casta superior y ella era de una casta inferior porque su mamá y su papá no se casaron y entonces ella era hija natural, o sea, por no decir la palabra fea, ¿no? Esta clasificación social de ser hija de mamá soltera y hija natural, porque nunca fue reconocida por el capitán, su padre no quiso pues dar el nombre, ella mantenía un rango social muy bajo en el que le quedaban pocas opciones. Una era casarse, o sea, era casarse, ¿no? Una era casarse, pero pues tenía que casarse con un hombre de su rango y pues le tocaban soldados, le tocaban rancheros, gente pues que no hablaba latín como ella, que no leía latín, que no escribía latín, que no escribía loas, que no sabía nada de ciencia, porque si algo hacía Sor Juana era leer mucho, ¿no? Y qué Entonces, privilegio finalmente, ¿no? En esa época, porque Sor Juana inclusive fue una ferviente, finalmente, defensora de ese derecho de la mujer hacia la educación, ¿no? Y creo que finalmente también esas declaraciones o esa postura ante la vida fue lo que le costó la propia, ¿no? sí, ella quería estudiar, su mamá, con mucho dinero, eh, ponía a estudiar a las hijas en esta onda de mandarlas a la corte para que fueran acompañantes de la reina y que sirvieran en el castillo. Las mujeres acompañantes de la corte, pues, Del reino. del reino, digamos, de los virreyes, en este caso, tenían que ser mujeres inteligentes y entretenidas, o muy bonitas o muy inteligentes. Y Sor Juana era las dos cosas, pero además era muy inteligente. Estamos hablando de una mujer con un cerebro que yo he leído que podría ser equiparable al de Albert Einstein, ¿no? O sea, era una Un- mujer muy inteligente. Tenía 4 años cuando empezó a leer en latín, imagínate, ¿no? Tenía 8 años cuando escribió su primer loa eucarística, o sea, como metapoesía, digamos, ¿no? Hizo un poema para la religión, y muy bueno, se lo aventó en un día, entonces todo el mundo estaba como maravillado con la chamaca, pero pues no había otra cosa más que o mandarla con la virreina o hacer que se casara con alguien a quien le conviniera, oh, y es que porque pues en esa época las mujeres no podían manejar propiedades, dinero, etcétera. Entonces a fuerza necesitaba un marido que le administrara la riqueza que le iba a dejar la mamá. Sor Juana dijo, no, sáquese, o sea, yo que me voy a andar casando con un tonto que no tiene cultura, que no sabe nada, qué aburrido. Y entonces le dijeron, pues algo tienes que hacer. Y le dijo, pues mándame a un claustro.
O claro. sea, esa era como la otra opción de existencia, ¿no? Si no me voy a casar, pues me voy a tener que dedicar a la iglesia para yo poder servir de algo y tener No, un aparte, refugio, una casa. creo que fue una estupenda también oportunidad y decisión para ella, porque eso le permitió pues dedicarse a lo que tanto le interesaba, que era la lectura, que era la escritura y la filosofía, ¿no? Finalmente. Pero, ¿cómo fue ese acercamiento con la autora? ¿Me platicas? Qué bueno. Creo que fue un poco el azar, pero también como esta oportunidad, ¿no? Que a veces te va presentando la vida y que te dijo, bueno, esta es Sor Juana Mónica, y es como también esta autora que tienes que conocer. ¿Por qué crees o de qué manera podríamos también compartirle a la audiencia que Sor Juana es la poeta que tienen que conocer? Una vez que tú ya la has hecho tuya, ¿cómo podríamos compartirlo con los demás? Porque, Pues les puedo decir de dos maneras. Uno, pues obviamente es leerla, ¿no? Otro es leer su biografía. ajá, Cuando tú lees una biografía, a lo mejor te identificas con la persona de la que están hablando en el libro y a lo mejor te da curiosidad. A ver, bueno, entonces, ¿qué escribía esta persona que vivió tantas cosas, no? Yo, la verdad, primero fue al revés, ¿no? Ya sabes, en la secundaria te dejan leer un poco. Yo leí las cartas a Sor Filotea ajá, y era así como, ¿no? ¿Esto qué es? Pero tenía yo 13 años. Y luego a los 16 un día, yo compro muchos libros de donde sea, entonces este también me lo encontré en una banqueta, me costó 20 pesos hace como 40 años, hace como 35 años, ¿no? Pero Entonces, de que repente, en 35 años se ha mantenido este libro cercano a ti, ¿no? sí, Entonces, esos son los libros que te marcan. y no, ajá, yo no entiendo por qué la gente no puede hacerse exploradora Ujú. de los libros, ¿no? O sea, sí hay que leer lo que todo el mundo lee por cultura general, pero de repente está como bonito, no sé si en donde vives, Aguascalientes, San Luis No, Potosí. yo estoy en San Luis Potosí ahora, amor. San Luis Ujú. Potosí hay librerías de viejo. Así, por Bueno, supuesto que hay librerías a de... mí me gustaba levantarme los domingos e ir como quien va a la iglesia, yo iba a la librería de viejo, me metí ahí 3, 4 horas a ver qué encontraba y así fui adquiriendo varios de mis libros. Entonces, sobre todo en poesía, cualquier día agarro mi libro y lo abro donde sea y ¿Dónde? leo y para mí es como un oráculo que se Ujú. te presenta y te suelta el poema del día y dices, ah, con esto me tengo que ir y me pongo a pensarlo todo el día y a tratar de aplicarlo a la vida. Entonces ese día, tenía yo como, creo que 19 años cuando agarré otra vez este libro y de repente lo abrí así al azar y yo había terminado con un novio porque ya se quería casar y yo no, ¿no? Y entonces, había sido mi quinto novio al que había dicho yo que no en ese año. Entonces estaba yo como, "Ay, ¿qué les pasa a los hombres? ¿Por qué se quieren casar todos, no?" Y empiezo a leer, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Y yo dije, wow, o sea, de acá soy, ¿no? Como esta señora, que además era una monja y vivía en un virreino feudal, se quejaba de esta manera de los hombres. ¿Por qué? O sea, imagínate lo que habrá vivido la pobre, ¿no? Eh, pues yo sé que como acompañante de la reina también tuvo sus amores y también la solicitaron en matrimonio y la virreina fue la que la salvó de que se tuviera que casar, ¿no? Entonces esta mujer de plano dijo, yo no me caso, háganle como quieran, me voy al claustro, ahí las habitaciones se llaman celdas, entonces Ujú. ella estaba en su celda y como era de una familia con mucho dinero,
pues le dieron una celda grandota y ahí metió todas sus cosas y metió todos sus libros y metió un montón de conocimiento, digamos, que ella tenía a la mano. A ella no le importaba otra cosa, solo quería leer, solo quería entender el mundo, o sea, era una mente curiosa, un scout del conocimiento y del lenguaje, y pues escribía y era brillante. Y como era brillante, eh, ganó el complejo de inferioridad de los pavos reales del clero, que la veían mal porque pues como que esta es tan brillante y porque todo el mundo la valora si es una pobre monja. Y entonces le hicieron una grillota que ella no entendió, por ejemplo, en las cartas a Sor Filotea, no entendió que lo que le estaban haciendo era ponerle un 4, ¿no? Porque le Definitivo. escribían y ella contestaba, y le escribían y ella contestaba, y cada vez que contestaba era más brillante y el otro era más frustrado, hasta que un día ya no aguantó y entonces le armó toda una corte, todo un juzgado para que le dictaran, porque eso fue lo que le dijeron: Ujú. usted dedíquese a ser monja, agarre sus libros y quémelos todos. Usted no tiene por qué dedicarse ni a leer, ni a investigar, ni nada. Usted tiene que Sí. estar para servir, para ayudar, ajá. Tiene que ayudar en el convento, no puede tener tantos privilegios, se los vamos a quitar. Entonces la obligaron a deshacerse de todos sus libros, se los quemaron, la mayoría, y encima pues le quitaron todo lo que su mente curiosa tenía a la mano para hacer incluso experimentos científicos, ¿no? Y al poco tiempo le cae la peste, bueno, la gripe, ¿no? Como estas pandemias que acabamos de pasar, hubo una pandemia de ese tipo y ella cuidando a la gente y a las monjas de su convento, pues también cae y es cuando la perdemos. Entonces, pues yo creo que Sor Juana justamente es una mujer que sin saber lo que significa ser feminista, fue muy feminista, siempre luchó en su mundo por tener un lugar, por hacer escuchar su voz, por escribir, por darle rienda suelta a su mente, por investigar y no detenerse en el conocimiento. Era maravillosa la chava, murió muy joven y se le inventó de todo, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, creo que es una cosa que tiene que cambiar cuando dicen, esta escritora fue esposa de, amante de, ayudante de, ¿no? Y siempre es con un hombre, como si no pudiéramos deslindarnos de ese juego con el hombre, ¿no? Para poder hacer lo que queremos. Entonces, a Sor Juana eso no le pasó porque Sor Juana se defendió con todo y Sor Juana dijo, yo no me caso, no me interesa, déjenme ser monja y no me estén molestando. Y ella lo único que pedía era, pues déjenme estar en paz con mis libritos, ¿no? No le hacía daño a nadie. Y al contrario, yo creo que si lo hubieran dejado seguir con sus libros y así, no solamente hubiéramos podido leer su literatura, sino que también hubiéramos podido conocer su mente más a fondo. Tiene varios poemas que parecen más un diario, por ejemplo, dice, detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivos sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mm. Pues dígame que eso no es actual, no sé. Y obviamente, pues está escribiendo una carta de amor frustrado, de desamor, digamos, ¿no? Entonces, sí tiene cosas muy religiosas, pero también tiene cosas muy cotidianas de una mujer soltera que vivía sola y que no se negó al amor a pesar de todo. Hay quienes han inventado que era bisexual y que era amante de la virreina. Hay gente que dice que tuvo en realidad un desacuerdo de amantes con el clero con el clérigo que era Sor Filotea, no me acuerdo de su nombre, pero el hombre con el que se escribía, ¿no? Entonces yo Claro. digo, bueno, pues tal vez pudiera ser que por venganza, en realidad el hombre ese dijo, no, ahora me las pagas y pues le destruyó su mundo. Pero Y eso es lo que independientemente pasa. de eso, yo creo que
una persona inteligente siempre es una amenaza. Y una mujer inteligente en la época en que, como dices tú, a Sor Juana, tú dices que mal le tocó vivir, yo no sé si le mal tocó vivir. Qué bueno que una mujer tan brillante como Sor Juana pudo desde esa época abrirnos horizontes, ¿sabes? Que desde hace 400 años nos están permitiendo ver que es posible para las mujeres otra alternativa, ¿sabes? Yo creo que eso es parte también de lo que nos ha legado Sor Juana a través de su literatura y de su postura en la vida, ¿no? Mostrarnos el valor que como mujeres tenemos y que si una mujer como ella, en una época como en la que ella estuvo, logró, bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, todo el entorno era muy amenazante para una mujer que supiera latín, eh, pero creo que, que, que en eso también está parte de como del legado, del gran legado de esta autora para con nosotros. Y sabes que, Mon, me encanta esto que ahora has dicho de cómo disfrutas inclusive tus domingos, eh, de ir a la librería de viejo y de dejar simplemente inclusive que sean los libros que te llamen y explorarlos y en todo caso llegar a ser los tuyos. Y esto porque este desafío que estamos haciendo de hoy y hasta el 21 de marzo y a los cuales invitamos a todos que se sumen es para eso. Y yo quisiera que ya que nos diste un tip, nos dieras otros más. Es decir, ¿sabes? Y cómo acercarnos a la poesía, eso que parece tan lejano y a veces tan, y la poesía con qué me la como, ¿sabes? O sea, ¿para qué cantar? O sea, ¿de qué me va a servir? ¿Por qué debo de hacerlo y de qué manera? ¿Tú qué dices? Pues yo insisto en que la poesía nos hace humanos, nos quita este, este molde con el que nos educan del positivismo, la educación positivista, fíjate, de finales del siglo XVIII, todo el XIX-XX, ¿no? Que nos ponen un rollo de educarnos como receptores más que como actores, como cajitas donde vas metiendo información necesaria para volverte productivo. Tengo conocidos que no agarran un libro si no es un manual, ¿no? Ajá, o sea, y manual para todo, ¿no? Desde cocinar unos huevos hasta regar una planta o cuidar al gato, Vamos, educar a sus hijos. Carlos, ¿qué te parece? Vamos a decirles que la poesía es también un manual. ¿Qué les diríamos? Lee poesía porque es un manual para volverte más El manual sensible. de la poesía, para mí, bueno, es que depende qué poesía te metas, pero para mí la poesía es como la oportunidad de encontrarte dentro de unas páginas, o sea, en esos momentos duros en que no, como que no sabes a dónde perteneces, como que te sientes solo, aislado, como que en ese momento no te encuentras con la gente con la que convives y te sientes como un poco como asolado, ¿no? Desolado, así, que tienes tantos problemas que ¿quién te va a entender? Entonces tú agarras un libro de poesía y la poesía te va hablando y te va diciendo cosas y entonces te van cayendo veintes porque la poesía además la escribimos quienes nos gusta revelar esas laberintos de la mente, del cuerpo, de la emoción, de lo que estás viviendo, ¿no? Experimentamos y luego lo traducimos en palabras y lo lanzamos en libros en forma de poesía y podemos hablar lo mismo del amor que del luto o del odio o de la venganza o el rencor o el asombro, ¿no? Eh, o por ejemplo, de ahora yo estoy escribiendo mucha literatura psicodélica, ¿no? Tiene que ver más pues con la magia, con el surrealismo, con lo ficticio, con la fantasía. Entonces, todo esto aplicado en la poesía
lo que hace es que yo comparto algo que viví. Hoy en la mañana estaba escuchando un tipo un TikToker que decía es que los artistas somos esponjas. Yo siempre he estado de acuerdo en eso, de que somos como antenas receptoras, que no caminamos a la misma velocidad que la sociedad, o sea que alguien que se dedica a ser abogado o alguien que es administradora de empresas o gente productiva, ¿no? Ujú. Los poetas no somos productivos en ese sentido porque no estamos generando riqueza monetaria, lo que estamos generando es riqueza emocional. Lo que estamos generando es, yo, ser humano, te comparto lo que estoy viviendo y la perspectiva con la que estoy viendo, sufriendo, padeciendo o gozando tal situación, la escribo y la suelto. Y cuando llega a ti, eh, yo soy así, ¿no? Compro 3, 4 libros de poesía y los mantengo en una mesa y abro uno, lo leo, abro otro, lo leo, abro otro, lo leo y el que más me enganche, ese es el libro que me siento a leer 20 minutos, ni siquiera tanto, ¿no? A veces cuando me gusta mucho el libro no lo puedo cerrar hasta que lo acabo, pero digamos que no tenemos tanto tiempo y que somos muy productivos de lana, pues 20 minutos, 10 minutos diarios, en 10 minutos te lees 5 o 6 poemas, ¿no? Claro. Y puedes ir conociendo gente que te gusta cómo escribe. De repente te das cuenta que hay un poeta que te gusta cómo escribe, que te gusta lo que escribe, que te identificas con eso y te puedes ir leyendo todo lo que haya publicado esa persona, ¿no? Puedes ir, yo así descubrí, por ejemplo, a Nietzsche y leí un libro de él y me dediqué a buscar todos los libros y luego a leerlos por año de publicación. Cronológica Entonces eso me permitió conocerlo y conocer su mente desde que era muy joven hasta el final, y evolución. ¿no? Y la Ujú. evolución de su lenguaje, de su pensamiento. A mí la labor de los filósofos me parece muy parecida a lo que hacen los poetas y de hecho siempre he creído que si haces poesía y además tienes una formación filosófica, escribes mucho mejor y de cosas más existenciales, ¿no? Como, por ejemplo, la vida, la muerte, no sé, la tragedia, cosas más humanas, universales, o sea, que cualquiera que se diga persona va a experimentar lo mismo que yo en el divorcio o en la pérdida de un hijo o del padre o de la madre. Entonces, estas sensaciones son las que se ponen en la poesía y es la que nos puede acompañar en el luto, identificarnos, explicarnos cuál es el problema que estamos enfrentando. A veces hasta nos dan la solución y parece magia, pero eso pasa, ¿no? Entonces, yo invito a la gente a que lean poesía. Más, Lean todo lo que quieran, pero léanse poesía. Y les diría, hay gente que dice, ay, no, es que es bien aburrida la poesía, ¿no? Porque solamente han leído a Garcilaso de la Vega, a Sor Juana, ¿no? A San Juan de la Cruz, y yo les diría, bueno, ya leíste la poesía barroca, la poesía mística, hazte para acá y lea un poquito a los poetas del siglo XX para que vayas entendiendo cómo cambió el estilo de la métrica, del ritmo al verso libre y luego ya puedes ir leyendo a poetas que están vivos y que estamos escribiendo con verso libre, pero que aparte de tener el verso libre, hacemos una combinación de géneros que ya es universal eso, ¿eh? O sea, antes era muy rara la gente que se atrevía a experimentar con los géneros, a mezclarlos con la poesía. Ahora ya es algo más común y yo veo que hay mucha gente que está escribiendo y de repente es un poema, pero parece una historia, parece un cuento o parece ahí una epifanía budista, ¿no? Entonces, pues todo pero podemos hacer. sabes que yo experimento con la imagen, es decir, lo que tiene que ver específicamente fotografía y bueno, y texto. Ay, querida Mon, yo creo que podríamos seguir platicando horas y horas y horas y no me cansaría de escucharte y me encanta desde hace años esta labor que tú haces convocando a nuevos valores de la literatura nacional
siempre de verdad tan intensa, yo diría como esa voz que tanto te gusta. De Sor Juana, ¿no? Es decir, una mujer de tiempo completo luchando por su ideal. Esto es lo que yo veo en el trabajo que tú desempeñas desde tu editorial, Cascada de Palabras. Así es que de verdad te agradezco muchísimo el que hayas aceptado venir a platicar nuevamente aquí con el club de lectura y de escritura y que nos hayas dado también un montón de tips para acercarnos. Mira, me acuerdo, por ejemplo, de esto que has dicho, permítete explorar, sal un domingo o cualquier otro día de la semana y ve a una librería, deja que el libro te atrape. Esto otro que dices que haces en la mesa, que pones tus alternativas y como también la poesía es muy emocional, que permitas que sea la misma poesía la que te diga léeme, ¿no? O sea, como dices, lee un poco de uno, de otro y que te ganche. Y la otra cosa que nos has dicho, que nos puede acercar a leer la poesía es, bueno, basta con que leas 10 minutos cada día, es más, 5, lee un poema cada día, pero dedícate a hacerlo. Y precisamente, fíjate que en esa idea es de lo que va este, este desafío, porque es compartir cada día a una autora y para hacer esto que tú nos propones, es decir, te gusta la autora, te ganchas con ella, pues ve por más, conoce toda la obra, empápate y es como ir teniendo una panorámica amplia de las poetas mexicanas del siglo XX. Y bueno, eh, pues no sé si, por ejemplo, nos quieras decir dónde poder localizarte, es decir, conocer tus autoras y, por supuesto, también tu trabajo. Compártenos tus redes, tus espacios. Aquí en Instagram es Gameros Mónica, es el perfil personal, y Cascada de Palabras para mi editorial, pues ahí voy también replicando cosas. Y lo mismo en Facebook, pueden buscar Cascada de Palabras Cartonera o Mónica.gameros y ahí van a ver mi labor como editora, como escritora, como poeta, como difusora. Como Soy fiel creyente de que quienes escribimos tenemos que generar nuevos mercados de lectura, entonces tenemos que insistir muchísimo haciendo esta labor de, miren, este libro lo estoy leyendo, esta autora, estar compartiendo todo el tiempo como el amor a los libros. Yo sé que hay gente que le encanta pues tener PDFs, ¿no? Porque además son gratis. Pero por ejemplo, yo digo, bueno, es que el PDF no me sabe igual, porque en mi libro yo le voy apuntando, le meto papelitos, le pongo señalamientos, a veces se me ocurre algo y se lo escribo, ¿no? Al libro. Y pues como, ay, no sé, es que yo soy como adicta, ¿no? El papel huele diferente, el tacto del papel, la vista, leer en voz alta o sin voz, ¿no? Es una convivencia con un objeto que tiene atrapada la esencia de otra persona. Para mí es eso. Es como una forma de, es como un messenger, pero 4D, digamos, ¿no? En el que yo puedo conocer a quien está escribiendo y entender a esa persona, tratar de hacerlo por lo menos. Eh, Quisiera irme antes de que nos vayamos, nada más leyendo un pedacito, ¿se puede? adelante. Sí. Sí, claro, por Ok. supuesto. Yo sigo leyendo a Sor Juanita para que vean que pues, está muy cerca y este viene muy bien para el 8 de octubre, de marzo. Ujú. Decante, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlarlo el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Y ese es como un poquito, para mí, como esta Paquita la del barrio, pero obviamente muy fina, ¿no? Eh, Papi. Ajá. sí, y este de acá, que también es muy chiquito, este viene perfecto porque
El 8 de marzo es un día que surgió porque en una fábrica había una huelga de trabajadoras que estaban protestando por mejores condiciones laborales y los policías y los dueños decidieron quemarlas con todo y la fábrica para que dejaran de dar lata, ¿no? Entonces, esta represión a la protesta social y política de las mujeres por sus derechos, porque ya trabajaban, pero en unas condiciones horrendas, se traspola, ¿no? Y entonces tú te vas viendo que desde, no sé, pues yo diría que desde Ujú. los griegos, por ejemplo, pensaban que las mujeres solo servían para procrear, no para amar. Los griegos decían el amor solo entre iguales y los iguales eran los hombres, no las mujeres, ¿no? En la Grecia demócrata, de la cuna de la democracia que tanto adoramos, las mujeres no eran ciudadanas, no tenían ningún tipo de derecho, eran lo mismo que una persona con problemas mentales, ¿no? No se les consideraba en absoluto. Tenían un poquito más comodidad, digamos, obviamente, pero pues era igual que un esclavo, porque tenían que casarse con quien les dijera su gente, ¿no? Entonces, desde entonces la misoginia ha puesto a las mujeres abajo. Y en ese ponerte abajo, obviamente te tienen que deshumanizar. Para deshumanizarte te tienen que convertir en algo que sirve para algo. Por eso la poesía no sirve para nada, porque la poesía no es un objeto que sirva para, ¿no? No sirve para nada, sirve para que tú te metas al libro y te vuelvas o recuperes tu asombro, tu amor, tu adicción a la belleza, al placer, a la felicidad, ¿no? Para que recuperes esta parte que se nos olvida cuando solamente estamos atrás del dinero. Y en esa objetivización de la mujer, en ese volverte objeto y no sujeto, somos carne de cañón y somos carne, carne Punto. sexual, por, o sea, ajá, ¿no? Ahí me censuras o no sé, pero solamente somos un objeto para el cumplimiento del placer, ese XUAL, ¿no? Del caballero, ¿no? Entonces, no hay una valoración de las mujeres por su mente, por su fuerza, por su carácter, por su valentía. Ahorita que está de moda el choro este de la mujer de valor, ¿no? Que la mujer de valor no tiene estudios de doctorado, no son líderes, no ocupan puestos de poder, porque a los hombres no les gusta eso, a los hombres de valor les gustan las mujeres que se quedan en su casa a criar a sus hijos, ¿no? Porque eso somos, ¿no? Incubadoras o máquinas de placer. Entonces, Sor Juanita escribió esto. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida en despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Sor Juanita. Quien me diga que no le entiende, pues no sé, creo que no habla español, ¿no? Ahora, ¿no lo entendiste? ¿Hubo palabras que no entendiste? Hay otro libro que el Kino, un día hizo un cartón donde está Mafalda y ve corriendo a su papá, agarra un librote que dice diccionario, ¿no? Lo abre, consulta la palabra, lo cierra y lo vuelve a poner y se va corriendo el papá y le grita a Mafalda, así nunca vas a acabar de leerlo, Claro. ¿no? Porque nada más les abres y te vas. Bueno, ese libro diccionario que ahora está en Google, está muy fácil porque tú te atoras con la palabra, se la puedes preguntar, oye Google, Alexa, ¿qué significa? O Siri, ¿qué significa esta cosa, no? Y ya te dan el contexto y ya tú te sigues leyendo. Así se aprende a leer, así se aprende también a abrir la mente y pues leer, ay no, es que es maravilloso, te ayuda a tener buena memoria, te ayuda a tu coordinación mental, te va a salvar del Parkinson, del Alzheimer, o sea que tu cerebro se echa a perder, ¿no? Porque no lo usas. Con la lectura eso no pasa
Es más difícil que te pase un Alzheimer, un Parkinson, si eres un buen lector o si juegas juegos de mesa, etcétera, ¿no? Pero que uses la cabeza, que para eso está ahí y para eso sirve. Entonces yo los invito a leer a Sor Juana, es muy actual, es una señora que vivió hace casi 400 años y que tuvo que enfrentarse con la necedad y la vanidad opresora, ¿no? Decía Simone de Beauvoir, que hay gente que le gusta tanto ser esclavo, que tiene la mente tan esclavizada, que hasta lame la yunta, diría mi abuelo, ¿no? Entonces, pues hay que liberarnos. Yo los invito a leer. Y bueno, yo los invito a que se sumen a este desafío de poesía que iniciamos el día de hoy y lo iniciamos leyendo precisamente a Sor Juana en un 8 de marzo y con la presencia aquí en nuestro club de lectura y escritura de esta autora que ya han escuchado ustedes, aguerrida y muy querida también, Mónica Gameros. Seguimos entonces leyendo juntas, invitando a las personas a sumarse a esta, sin lugar a dudas, oportunidad de magia que es la lectura. Te agradezco mucho y a todos ustedes que están ahora pendientes de la transmisión, volvemos a invitarlos aquí en el feed de Instagram. Pueden encontrar también información para sumarse a este desafío 8 al 21 de marzo, leyendo Voces de Mujeres en la Poesía. Gracias por estar con nosotros, Ivonne. Seguimos platicando próximamente. Un abrazo para todas y todos. Lean poesía. Su vida va a cambiar. Así, Amor. hasta la próxima. Seguimos Bye. platicando aquí en el club. Hasta pronto. Bye.